Buenas noches, mi nombre es Cristian Arturo del Porte Suchiapá, cursante de la carrera de licenciatura en Derecho con énfasis de litigación y juzgamiento oral en la materia de teoría penal y del delito con la doctora Irene Hernández Cancino. Soy cursante del segundo cuatrimestre de la escuela IEXPRO. Bien, el tema de hoy vamos a hablar sobre lo que viene siendo la imputabilidad y la culpabilidad. Si bien sabemos que la imputabilidad es cuando una persona es culpable a pesar de teniendo un trastorno que fue provocado por él mismo. Si nos damos cuenta, esta provocación fue porque tenía que realizar un acto ilícito, en el caso de atentar a la vida o a alguien, ¿no? Si nos damos cuenta, en este caso decimos por qué es imputable. ¿Por qué? Porque él mismo se creó el propio trastorno para ser imputable, ¿no? Ser imputable es cuando una persona pues no tiene el conocimiento de sus facultades o no tiene esa capacidad que nosotros tenemos y no entiende de lo que él está haciendo está bien o está mal, ¿no? Nos damos cuenta posteriormente que han salido muchas teorías sobre cómo la persona es culpable o no es culpable, ¿no? Pero nosotros como abogados debemos entender cuáles son esas acciones, que si vemos una persona que sabe o que entiende de lo que le está haciendo está mal, debemos observarlo, porque no es una persona que digamos que es imputable, al contrario, es imputable, ¿por qué? Porque él mismo se creó ese trastorno, ese déficit que tiene, ¿no? Ese problema, ya sea que tal vez se haga pasar que tiene alguna racha o que es tiene un problema de ira o de compulsión, no sé, ¿no? Pero en este caso sí vienen siendo culpables. ¿Por qué? Porque lo piensan, lo analizan, lo meditan y toman las acciones en carta para tener, ahora sí, podríamos decir, una respuesta de mala, ¿no? Antijurídica, ¿no? Además, como vamos pasando, encontramos que la culpabilidad viene siendo de diferentes maneras. Puede ser una manera culpable, pues ya por definición, o culpable intencional, ¿no? En este caso yo lo tomo así, ¿por qué? Porque puede ser cuando una persona comete un acto sin la intención de realizar una respuesta, podríamos decir, de fallecimientos o decesos, sino que al contrario. eh, Podría ser como cuando una persona está peleando, se cae, se raja la cabeza y se muere. Entonces la persona no fue su intención matarlo, simplemente fue tal vez su intención defenderse o buscar problema, ¿no? Pero en el caso en el caso de los conductores, a veces tienen la culpa. ¿Por qué? Porque a veces se duermen, a veces están cansados y esto es trágico en los traileros, ¿no? Y pues prácticamente es muy común observarlos y verlos. También encontramos lo que es la preterintencionalidad, ¿no? En este caso, la preterintencionalidad es cuando la persona toma acciones o realiza acciones que vienen conyugado con el dolos y la culpa. Ahí viene la preterintencionalidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué ahí viene? ¿Por qué se agarra? Porque tienen dos acciones, que es el dolos y la culpa, ¿no? Que podríamos decir que ya venía siendo del el castigo por el delito dolos, ¿no? Pues entra ahí también la culpa, pues sí. Prácticamente a veces pasa cuando decía yo, ¿no? Que están peleando y por accidente la persona pues fallece, ahí entra la preterintencionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay dos acciones que se toman en cuenta, ya no es una, sino que son dos. En el caso de la inculpabilidad es cuando una persona pues hace la acción que no, a pesar de que no tiene conciencia de, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos las famosas películas, nosotros vemos cuando una persona envenena o pone alguna droga en un vaso, en alguna bebida, y hace que el camarero se la lleve a una persona. Entonces viene esta persona, la entrega y pues podría ser que falleció al instante o podría ser que se drogó y no sabían qué hacer y le empiezan a poner la culpa. Entonces la culpa no va hacia él porque él lo hizo con un acto, podríamos decir, de fe. Él no sabía, no estaba metido, no conocía de los planes de esta persona. Pero como sabemos que a veces buscamos el primer culpable, nosotros podemos buscar hasta el mismo camarero, ¿no? Pero a través de la investigación uno se basa a decirle que si es culpable o es inocente. Y ahí entra lo que es la inculpabilidad.
Basado nos ha hecho a base de las doctrinas que encontramos aquí. Bueno, en los principales principios doctrinales, pues ya encontramos lo que es el causalidad, la acción social y el finalismo. Encontramos varias actividades, varias cosas, por ejemplo, también lo que viene siendo la culpa, el derecho. Todas las acciones, las leyes, todas las reglas, todos los castigos, incluso nosotros podemos decir que ahí está, ¿no? Todas esas doctrinas ahí están, que nos regulan, que nos hacen mejores. Pero lo que más me llama atención es sobre el derecho penal indígena, ¿no? Ya que existe, ¿por qué? Porque ellos tratan de cuidar y preservar su cultura, preservar sus costumbres y especialmente cuando ellos tienen problemas legales, se basan a lo que tienen ahí, ¿no? Que las leyes no podríamos decir que son las mismas, todas, pero algunas sí. ¿Por qué? Porque algunas leyes que nosotros tenemos son casi iguales y semejantes a ellas. Todo este tema me ha llamado mucho la atención. Yo sé que no conozco mucho y sé que me falta más por entender, pero la verdad sí me gustó. Para mí fue muy claro, a pesar de que el video fue muy corto. Yo quería seguir exponiendo más, pero no tengo el tiempo también porque se me hace tarde. Pero la verdad sí es un tema muy interesante de conocer de cómo un simple delito no es de nada más que las personas sanas en su sano juicio lo hacen, sino que debemos conocer qué personas también pueden hacerlo para su propio beneficio, ¿no? Bueno, pues por mi parte, pues esto ha sido todo. Espero haya sido muy entendido este tema, a pesar de cortito, pero es lo que importa, ¿no? Saber explicarnos, expresarnos y la verdad, yo siento que a mí me ha llegado mucho en mi mente, en mi corazón, porque estoy en un lugar prácticamente donde veo las personas que no conocen de esto y siento que va a ser un gran apoyo para mí poder fijarme en algunos actos o algunas cosas que pasen aquí legalmente, ¿no? Pues esto ha sido todo, muchas gracias y buenas noches.